Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. San Valentín, la época del amor, había llegado una vez más. La escuela estaba más animada que nunca, impregnada del amor del romance. Rosas, chocolates, las sonrisas de quienes eran correspondidos y las miradas abatidas de quienes no eran correspondidos. Déjame ser honesto, me estás molestando. Charm, la hermosa mayor de ojos profundos y cabello negro largo y sedoso, habló con frialdad y firmeza, su tono cortando cualquier esperanza que la otra chica pudiera haber tenido. No me gusta que la gente me persiga. Pingrab, una estudiante de octavo grado, se quedó quieta. Apretó con fuerza la rosa blanca y la barra de chocolate, intentando mantener la voz firme, pero no pudo evitar hablar en voz baja. Lo siento, Pichar. Solo quería regalarte flores y chocolates para San Valentín. Eso es todo. Ella bajó la cabeza, evitando la mirada claramente disgustada de la chica mayor. Charm solo pudo suspirar. De todos modos, no pretendía preocuparse por los sentimientos de la joven. Frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿puedo simplemente no aceptarlos? Cuando Charm terminó de hablar, Pingrack no dijo nada más, solo asintió en silencio, se dio la vuelta y se alejó. Sus ojos estaban rojos, aunque ni un solo sollozo escapó de sus labios, solo esa pequeña espalda que llevaba todo el peso de la decepción. Eres realmente cruel con ella, ¿sabes? Juan dijo, mirando a Pingrab alejarse con lástima en sus ojos. Juan, la amiga íntima de Charm, que había presenciado todo, habló mientras miraba a la impresionante chica a su lado, la más popular de la escuela, con sus brazos ya llenos de flores y chocolates de sus admiradores. Hey, solo me estaba poniendo nerviosa, respondió Charm con sequedad. De verdad que no soporto a los niños pegajosos que me siguen como una sombra. Dejó escapar otro largo suspiro, recordando al estudiante de anteojos que era 4 años más joven, una niña que la seguía a todas partes, la cancha de baloncesto, la cafetería, incluso cuando iba al baño. Y lo peor fue ese día, cuando llovía a cántaros después de la escuela. Estaba a punto de ir a mi coche y esa niña corrió bajo la lluvia solo para darme un paraguas, mientras ella también estaba completamente empapada. Por favor, no te resfríes, P-Charm. Estoy preocupada por ti, dijo Pingrack. En ese momento, Charm se quedó paralizada. Nunca le había pedido a nadie que hiciera algo así por ella, y para colmo, todos a su alrededor la habían mirado y susurrado, haciéndola sentir completamente avergonzada. Vaya, Pete Charm cambió de tipo o algo así. No me digas que ese es el nuevo chico que le gusta a Pete Charm. ¿Podrías dejar de seguirme, por favor? Puedo cuidarme sola. Charm había dicho una vez, suspirando y negando con la cabeza. No entendía por qué esa chica se esforzaba tanto. Había llegado al punto en que Charm lo encontraba completamente irritante. Bueno, sí. ¿Quién podría vencer a Mine, tu amada novia? Juan dijo con un puchero. Podrías haberlo aceptado por educación y dármelo después, suspiró Juan. Acepta regalos de los demás sin problema. Si lo aceptara, ese niño se aferraría aún más a mí, respondió Chan rotundamente. De todos modos, los chicos de la escuela vecina seguramente también vendrán más tarde. Mejor prepara una canasta para llevar todos sus regalos. Encanto, vámonos. Una voz clara y dulce la llamó.
Mai, la compañera de Charm en la pantalla, caminó hacia ella. Su rostro, encantador y delicado, atrajo todas las miradas al acercarse. Charm sonrió levemente antes de acercarse, sus manos entrelazadas. Al instante, la multitud estalló de emoción. Estudiantes de todos lados sacaron sus teléfonos para tomar fotos. En cuestión de segundos, la etiqueta #PeachMine apareció en redes sociales, el momento más destacado del día de San Valentín de ese año. Pingrab observaba la escena con la mirada vacía, no lloró, no se quejó, pero mientras veía a Charm y Mai alejarse de la mano, tuvo que admitir que realmente se veían perfectos juntos. Pingrab respiró hondo antes de darse la vuelta y dirigirse al baño. Abrió el grifo, se lavó las manos lentamente y luego levantó la mirada hacia el espejo. Una chica nerd con gafas me devolvió la mirada. Simple, común y corriente, nada especial en absoluto. Charm, por otro lado, era bello, tranquilo, talentoso y al menos a sus ojos amable. Pingrag no pudo evitar recordar la primera vez que conoció a Charm. Ese día, caminaba hacia la cafetería cuando dos chicos pasaron corriendo, persiguiéndose. Chocaron con ella tan fuerte que le hicieron caer al suelo. Nerviosa, Pingrad miró a su alrededor apresuradamente, buscando sus gafas que se habían volado. Oye, fíjate por dónde corres.